El sol del atardecer se hundía en el horizonte como una moneda de fuego, tiñendo el asfalto de la carretera secundaria con un resplandor anaranjado que hacía que el calor del día se pegara a la piel. Laura pisaba el acelerador con frustración contenida, el motor de su viejo Seat León rugiendo en protesta antes de toser y apagarse por completo, dejando el coche inerte en el arcén polvoriento. A sus 48 años, con el cabello castaño recogido en una coleta práctica y las manos aún manchadas de tierra del jardín que acababa de plantar en su casa de las afueras de Valencia, se sentía expuesta, vulnerable bajo el cielo que se oscurecía lentamente. Sacó el móvil, pero la señal era un fantasma intermitente. Nadie contestaba en el taller de confianza que solía llamar. El silencio del campo se cerraba alrededor, roto solo por el zumbido lejano de un insecto y el crujir de la grava bajo sus zapatos cuando bajó a inspeccionar el capó. Minutos después, un destello de luces apareció en el retrovisor, un todoterreno blanco con el logo de un taller mecánico local, avanzando con la lentitud de quien evalúa la escena. El conductor aparcó detrás, y de él bajó un joven con un mono azul manchado de grasa, el cabello negro corto y revuelto por el viento, y una expresión de preocupación genuina que suavizaba sus rasgos angulosos. Llevaba una caja de herramientas en una mano y una linterna en la otra, aunque la luz del día aún duraba. «Buenas tardes», dijo al acercarse, su voz clara y calmada, con un acento valenciano que arrastraba las vocales como una caricia. «Vi que se paró. ¿Necesita ayuda? Soy Diego, del Taller Sur». Extendió la mano y Laura la tomó, notando la aspereza de su palma contra la suavidad de la suya, un contraste que la hizo pausar, el pulso acelerándose sin razón aparente. Diego se inclinó sobre el motor abierto, sus hombros anchos tensándose bajo el mono, y Laura se quedó a un lado, cruzando los brazos sobre el pecho mientras observaba. El olor a aceite caliente y metal se mezclaba con el aroma terroso del campo, y el sol poniente proyectaba sombras largas que bailaban en su rostro concentrado. No era solo su eficiencia lo que la intrigaba, la forma en que murmuraba para sí mismo, ajustando cables con dedos precisos, sino algo en su mirada cuando alzaba la vista hacia ella, un destello de curiosidad respetuosa que hacía que el aire entre ellos se cargara de una quietud expectante. «Parece un problema en la batería», diagnosticó finalmente, limpiándose las manos en un trapo que sacó del bolsillo. «Puedo remolcarlo al taller, no está lejos. No la dejo aquí sola con la noche cayendo». Sus palabras eran prácticas, pero el tono llevaba una calidez que la envolvió, como si el atardecer mismo conspirara para alargar ese momento. Laura dudó un instante, midiendo la oferta en sus ojos verdes, intensos bajo las cejas arqueadas, pero el cansancio del día y la soledad del arcén la hicieron asentir. «Gracias, Diego. No sé qué haría si no». Él sonrió levemente, una curva sutil en los labios que revelaba dientes blancos y una confianza serena, y se movió para preparar el remolque con movimientos fluidos, el sonido metálico de las cadenas resonando en el crepúsculo. Mientras esperaban que el coche estuviera asegurado, charlaron de trivialidades, el tráfico de la costa, el calor que no cedía ni de noche, pero bajo las palabras había pausas, miradas que se demoraban, y Laura sintió un cosquilleo en la nuca, como si el destino hubiera orquestado esa avería no solo para reparar un motor, sino para encender algo más profundo, algo que aún no se atrevía a nombrar. Diego condujo con cuidado por la carretera secundaria, el remolque traqueteando detrás, y Laura lo siguió en su todoterreno prestado del taller, un vehículo viejo pero fiable, con asientos de cuero gastado que olían a trabajo y a café rancio de termos. El trayecto duró apenas 15 minutos, pero el silencio del habitáculo se llenó de una tensión sutil.
el rumor del motor, el viento filtrándose por la ventanilla entreabierta y las ocasionales preguntas de él sobre su día. «Vengo de plantar rosales en el jardín», contó ella mirando cómo los campos de naranjos se perdían en la penumbra. «Mi marido los adoraba, pero desde que se fue, es mi forma de mantenerlo vivo». Diego asintió, sus manos firmes en el volante, y compartió un poco de sí. 24 años, mecánico aprendiz en el taller familiar para pagar la carrera de ingeniería mecánica, soñando con abrir su propio negocio algún día. «Mi padre me enseñó todo, antes de que enfermara», dijo, con una voz que se tiñó de nostalgia. Y en ese intercambio, Laura vio en él no solo juventud, sino una madurez forjada en responsabilidades tempranas. Llegaron al taller justo cuando las primeras estrellas punteaban el cielo. Un edificio amplio en las afueras de la ciudad, iluminado por focos fluorescentes que zumbaban como grillos mecánicos. El aire estaba cargado del olor penetrante a gasolina y goma quemada, mezclado con el salitre del mar cercano. Diego aparcó el remolque en el bay interior y se puso manos a la obra de inmediato, conectando el coche a un diagnóstico con cables que serpenteaban como venas. Laura se sentó en un taburete alto cerca de la entrada, observando cómo una luz cruda delineaba su silueta, el mono arremangado revelando antebrazos fuertes, marcados por arañazos leves del trabajo diario, y la forma en que se pasaba la mano por el cabello cuando algo no encajaba. «No tardará mucho», prometió él, alzando la vista con una sonrisa que suavizaba el cansancio en sus ojos. «Tome, un café del termo. Es lo que nos mantiene vivos aquí». El café estaba tibio, con un sabor amargo que se extendía en la lengua, y mientras sorbía, Laura sintió el peso del día disiparse un poco. Hablaron más, de los veranos en la playa de Valencia, de cómo el mar cambiaba de color con la luz, de las pequeñas frustraciones de la vida adulta. Diego reía con facilidad, un sonido grave que reverberaba en el espacio vacío del taller, y ella notó cómo sus ojos se posaban en los suyos con una intensidad curiosa, como si midiera no solo el motor, sino las capas de su historia. «Usted parece de las que no se rinden fácil», comentó él en un momento, limpiando una herramienta con un trapo, y Laura sintió un rubor subir, disimulado por la penumbra. «La vida me ha enseñado a no hacerlo», respondió, y en esa pausa, el aire se espesó, cargado de un subtexto que ninguno verbalizó, la atracción de lo inesperado, el roce de mundos distintos. El diagnóstico confirmó lo que sospechaba: batería muerta, con un alternador desgastado que necesitaba atención. «Mañana lo arreglo si quiere», ofreció Diego, bajando el capó con un plan metálico que rompió el hechizo. Eran casi las 9, y el taller se sentía más íntimo bajo las luces tenues, el eco de sus voces rebotando en las paredes de hormigón. Laura accedió, sabiendo que no tenía transporte de vuelta. «Le llevo a casa», insistió él, quitándose el mono para quedarse en vaqueros y camiseta, revelando una complexión atlética moldeada por horas de trabajo físico. En el camino, la conversación fluyó con naturalidad. Libros que leía ella en sus noches solitarias, novelistas valencianos como Vicent Andrés Estellés, música que él ponía en la radio del coche para desconectar, un hilo de flamenco suave que llenaba los silencios. Llegaron a su casa, una villa modesta rodeada de un jardín que aún conservaba el aroma fresco de la tierra removida. Diego aparcó en la entrada iluminada por un farol, y el motor se apagó con un suspiro. «Gracias por todo», dijo Laura, girándose hacia él, el interior del coche envuelto en sombras suaves. Sus rostros estaban cerca, el calor de sus cuerpos contrastando con el fresco de la noche, y por un instante sus miradas se enlazaron, un pulso acelerado en el pecho de ella ante la proximidad de su aliento. «No es nada», murmuró él, su voz más baja, y extendió una mano para rozar su brazo, en un gesto de despedida que duró un segundo de más, cálido y eléctrico.
se despidieron con promesas vagas de mañana le aviso, y Laura entró en la casa, el corazón latiéndole con una vitalidad olvidada, el eco de su presencia persistiendo como el olor a taller en su ropa. Esa noche, mientras se duchaba bajo el chorro caliente que lavaba el polvo del día, Laura no podía borrar de la mente los detalles, la curva de su sonrisa, la aspereza de sus manos, la forma en que la había mirado como si realmente la viera, no solo como una clienta. Se envolvió en una bata de algodón suave, el vapor empañando el espejo, y se sentó en la cama con el móvil en la mano. Un mensaje llegó minutos después. Hola Laura, soy Diego del taller. El coche estará listo mañana por la mañana. ¿Le recojo? No quiero que vaya sola. El número era nuevo, pero reconoció el tono educado. Respondió con los dedos temblorosos. Gracias, sería genial. Llegas como un salvador. Y así empezó, un intercambio simple que se extendió en la oscuridad. El taller huele a aceite todo el día, pero hoy fue diferente, escribió él. Me alegra haberte ayudado, contestó ella, y las palabras flotaron en la pantalla como confidencias, insinuando el anhelo de más. Los días siguientes fueron un tapiz de rutina y anticipación. Laura volvía al trabajo en su oficina de diseño gráfico, corrigiendo planos en una pantalla luminosa, pero su mente divagaba hacia el taller. Imaginaba a Diego bajo el capó de otros coches, sus manos manchadas, su risa resonando en el bay. Los mensajes se volvieron diarios. ¿Cómo va el jardín?, preguntaba él, y ella enviaba fotos de las rosas brotando, pétalos rosados bajo el sol mediterráneo. Mis favoritas, respondía, me recuerdan a la fuerza tranquila. Compartían pedazos de vida. Él hablaba de su hermana pequeña, a la que ayudaba con los estudios mientras soñaba con un taller propio en la costa. Ella, de su viudez repentina 5 años atrás, un accidente en la carretera que la había dejado con un vacío que el tiempo no llenaba del todo. Eres fuerte, le escribió una noche. Lo noto en cómo hablas. Tú también, replicó ella, sintiendo el calor subir al leerlo, el subtexto de admiración mutua tejiendo un lazo invisible. El viernes, Diego la recogió temprano, el coche del taller reluciente bajo el sol matutino. Aparcaron en el bay, y él la guió al suyo, ahora reparado, con el motor ronroneando suave. Pruébalo, dijo, y cuando ella se sentó al volante, él se inclinó desde la ventanilla abierta, su rostro cerca del suyo, el olor a jabón fresco mezclándose con el cuero del asiento. Perfecto, murmuró Laura, pero sus ojos se demoraron en los de él. Un silencio cargado donde el roce accidental de sus dedos en el cambio de marchas envió una corriente por su piel. Si necesitas algo más, llámame, ofreció él, y en esa oferta la tensión se avivó, un fuego lento que hacía que el aire vibrara. Pasaron la mañana charlando mientras él terminaba papeleos, sentados en una mesa improvisada fuera del taller, con cafés de una máquina que escupía vapor aromático. El sol calentaba el hormigón, y el viento traía el salitre del mar, un fondo perfecto para sus confesiones. De sueños postergados, de la soledad que acechaba en las noches. Diego gesticulaba al hablar, sus manos expresivas contando historias de averías locas en la carretera, y Laura reía, notando cómo su mirada se posaba en su cuello, en la forma en que el sol jugaba con los mechones sueltos de su cabello. Me intrigas, admitió él en un momento de pausa, su voz baja sobre el zumbido de un taladro lejano. Hay algo en ti, maduro, pero vivo. Ella sintió el pulso en las sienes, extendiendo la mano para tocar la suya sobre la mesa, un contacto breve que prometía calidez. Tú me haces sentir lo mismo, susurró.
y el mundo se redujo a ese toque, el calor de su piel contra la suya. Los encuentros se multiplicaron con excusas plausibles, una revisión rápida del coche, una llamada por un ruido sospechoso que resultó ser nada. Cada vez, el taller se convertía en su refugio privado, el olor a metal y aceite un telón de fondo para conversaciones que profundizaban. Una tarde de lluvia fina, que perlaba los cristales del Bay como lágrimas, Diego la invitó a quedarse mientras cerraba. «No me gusta que conduzcas con este tiempo», dijo, y ella accedió, observando cómo limpiaba herramientas con movimientos meticulosos. Se acercaron en el espacio confinado, sus hombros rozándose al pasar, y cuando él se giró, sus rostros quedaron a centímetros. «Laura», murmuró, su aliento cálido, y ella levantó la mano para trazar la línea de su mandíbula, un gesto tentative que él respondió inclinándose, sus labios encontrándose en un beso suave, exploratorio, que sabía a café y a promesa. El beso se profundizó lentamente, sus manos encontrando curvas con respeto, la de su cintura, el cabello de él entre sus dedos, el pulso acelerado bajo la camiseta. No hubo urgencia, solo la danza de respiraciones entrecortadas, el roce de telas que insinuaba más sin revelarlo. Se separaron con las frentes juntas, sonrisas temblorosas, y en los días siguientes los mensajes se volvieron íntimos. «Pienso en tu tacto», escribía él al anochecer, y ella respondía con el corazón latiendo. «Ven mañana. El jardín necesita tus manos». Sus visitas a la casa se entretejieron con el taller, tardes donde el sol filtraba por las persianas, tejiendo sombras en sus cuerpos cercanos, sugerencias de caricias que el silencio guardaba como secretos. La conexión creció en capas, emocionales primero, con confidencias compartidas bajo las estrellas del jardín, físicas, en toques que avivaban el deseo, siempre con consentimiento murmurado, miradas que pedían permiso. Diego la hacía reír con anécdotas del taller, y ella lo escuchaba soñar, su cabeza en su hombro mientras el mar rugía a lo lejos. Una noche, bajo la lluvia que repiqueteaba en el tejado, se entregaron a la intimidad en la quietud de la villa, cuerpos entrelazados en un fade de susurros y calidez, el mundo exterior desvaneciéndose en su unión. Y en las mañanas siguientes, despertando con el aroma de café y su presencia